Y continuamos con mesa de análisis de los martes, pero esta vez nos repetimos el plato con Tomás Duval de Universidad Autónoma y Axel Callis de Tú Influyes y Universidad Central. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, hoy día no es lunes. Hoy día no es lunes, es martes, que quede claro. Pero muchas Así gracias por acompañarnos nuevamente. Vinimos con ropa distinta. Estamos aquí nuevamente, pero muchas gracias por acompañarnos y para hablar también de lo que ya estábamos conversando con el diputado Henry Leal, porque tras la ola de críticas que recibió el senador Javier Macaya por sus declaraciones acá mismo en Mesa Central, en las que cuestionó las pruebas del caso de abuso sexual contra su padre, hoy presentó la renuncia a la presidencia de la UDI. Vámonos a la arista política, porque ¿cómo ven que afecta estas desafortunadas declaraciones, las críticas que ha recibido desde todos los sectores y que terminan con esta decisión finalmente, Axel? Bueno, esto fue escalando en medida que los distintos anillos de la opinión pública fueron como tomando conciencia. Y yo creo que la gota que derramó el vaso, la gota, sí, sí, fue la cautelar que tuvo su padre y que eso de una u otra forma operó como una especie de acelerante donde en general lo que vimos fue una expresión bastante ciudadana, o sea, lo que vimos anoche en la sede de la UDI, con muy poca temperatura, es decir, hay que estar muy enrabiado para ir un día lunes en la noche con frío, y se empezó a juntar mucha gente y eso evidentemente era una muestra de que era un malestar ciudadano lo que se estaba viviendo y de una otra forma una no puesta en la posición de las víctimas, sino que una posición, como lo decía el mismo diputado Henry Leal y como lo han dicho la mayoría de las personas, donde se le confundieron los roles. Se le mezclaron los papeles y una cosa es ser hijo y otra cosa es ser dirigente político y otra cosa es ser senador y otra cosa es ser padre y ciudadano. Entonces, en ese sentido, esa poca empatía que mostró el expresidente de la UDI le pasó la cuenta, y yo creo que el hecho político, yo creo que uno de los hechos políticos esenciales de hoy día en la mañana fue la declaración de Marcela Cubillo. Ella en el papel es una candidata a alcalde, pero tuvo una repercusión como si fuera candidata presidencial. Es decir, y ahí no le quedó otra a Evelyn Matei que aparecer poco tiempo después con una declaración. Fue la primera. ¿Ah? Ella fue la primera. ¿Quién fue la primera? ¿Evelyn Matei? No, Marcela Cubillo claro. fue la primera en dar estas declaraciones por parte de la oposición, digamos, si alguien de su sector que da estas declaraciones un poco en contra de lo que ha estado haciendo Macaya durante estos últimos días en defensa de su padre, y de ahí comienza también esta ola por diversas senadoras también, mujeres sobre todo, y también este escueto comunicado de Evelyn Matei que también fue muy criticado. Claro, fue porque en el fondo era, pues, entre comillas, poco jugado, pero para mí un hecho muy importante fue la repercusión que generó la declaración de Marcela Cubillo, la cual fue una declaración y la repercusión de tipo presidencial, más allá de que ella es, entre comillas, una simple candidata a alcalde. Tomás, ¿cómo ves tú cómo se ha desarrollado todo esto en 2 días? A ver, indudablemente era insostenible la presidencia de Macaya en la Unión Democrática Independiente, eso era insostenible. Lo hablamos anoche yo creo que el punto central, y en eso coincido con Axel, fue el fuego amigo. Yo creo que las declaraciones de Marcela Cubillo y de Evelyn Matei terminaron desatando la renuncia casi inmediata del presidente de la UDI. Ese fue el fuego amigo que terminó diseñándolo, porque el fuego que venía básicamente de la oposición o las manifestaciones lo miraba desde otra manera, pero ya cuando empiezan sus propias fuerzas políticas y sus cercanos a esa crítica, y salieron 2 líderes importantes en la derecha hoy día, bueno, eso yo creo que marcó de alguna manera la definición del senador Macaya de dejar la presidencia de la UDI. Ahora, eso tiene costos políticos no menores, ¿eh? La UDI también estaba metida en un escenario, si seguía Macaya, en un escenario muy complejo, porque están a puertas de iniciar una campaña presidencial, sí, una campaña municipal, y no se puede iniciar una campaña municipal de esa manera con un presidente cuestionado en estas materias y él cometiendo esos errores, porque también fueron errores personales los que él cometió. Yo creo que ahí eso llevó también, un segundo argumento, ¿no?, a esa renuncia que hoy día tiene al senador Macaya fuera del juego. Quizás uno pensándolo desde hoy día contrafactual diríamos, el senador Macaya debió haber o omitido respecto a su padre, o si lo iba a hacer, dejar la presidencia del partido para no comprometer, porque hoy día tiene una crisis política dentro de la Unión Democrática Independiente. Y también recordemos que hay grupos políticos que se disputan también
quién es la presidencia dentro de la UDI, ¿no? Que fue lo mismo que dijo Marcela Cubillo. O sea, no puedes desdoblarte. O eres presidente, o actúas como presidente de partido, una persona política, o actúas como el hijo de o familiar de. No, sin duda, sino, en eso tiene toda la razón. Aquí la política por vocación y responsabilidad, diría Max Weber, ¿no? Sí, pero tiene esa opción. Yo vi mucho apoyo de no político, o sea, no apoyo, perdón, mucho malestar no político, de mujeres, sí, madres de familia, independiente y transversal. Es decir, cuando uno leía las redes sociales, la indignación no era una operación política, era espontánea. Y cuando anoche, antes de entrar a este programa, veíamos que había mucha gente afuera, no eran así como gente acarreada, no sé si me explico, era gente que empezó a llegar espontáneamente, y eso también tenía una repercusión en términos de dejar a Evelyn Matei teniendo que dar explicaciones de aquí hasta no sé cuándo. Nosotros lo pudimos ver, bueno, lo tenemos aquí en imágenes, porque esa es la manifestación que se registró fuera de la UDI este lunes, y fue de a poco, fue una convocatoria que se hace como todo a través de redes sociales. Cuando llegamos a ese lugar había muy pocas personas, pero a medida que pasaban los minutos se fue llenando y quedó de esa forma en que lo estamos viendo en pantalla, y como lo dices tú, mujeres sobre todo, de todo tipo, si lo queremos llamar de alguna forma. Claro. No era un acarreo político. En términos políticos pasó un hecho que muy tranquilo, ¿no? El Partido Republicano tenía acusado a un ex candidato en el norte por violencia sexual también. Sí. Y sacó una declaración en medio de esta mañana, criticándolo duramente, que lo iba a dejar fuera. Pero no lo expulsaron del partido. Bueno, claro, sí, tomó decisiones. Sí. Entonces, ese hecho, en el contexto político en que estamos, ¿no? Con candidaturas, con elecciones, el hecho de que el Partido Republicano haya salido también criticando duramente dejaba también a la UDI en el peor de los escenarios. O sea, políticamente pasó muy inadvertido, porque el hecho más conocido fue la renuncia. Pero estos hechos también precipitan de alguna manera esa salida. ¿Y todo esto tendrá alguna repercusión en las negociaciones municipales que ya finalizan este lunes 29? No, ya están, esas operan por carriles distintos. A mí el hecho es saber si Guillermo Ramírez va a estar primero él llega justo en el momento clave, porque la dupla son dos personas, llamémosle jóvenes, dentro de lo que es la UDI. Muchos estábamos muy atentos a ver si reaparecía alguno de los viejos coroneles de hecho mucha gente me decía, no, puede ser Juan Antonio Coloma, pero claro, habría sido el padre de presidente y el hijo de secretario general, habría sido una cosa... Era una pyme familiar. Eso ya era un partido político. Exactamente, habría sido una pyme muy rara. Y obviamente que Guillermo va a debutar con el cierre de las negociaciones con republicanos que se están llevando a cabo. Sí. Pero él fue secretario general de la UDI. Tiene experiencia en lo que han dicho. Experiencia, diputado, ya ha estado en el... Pero el que pone la firma también es el presidente. Pero viene formado desde la Fundación Guzmán. O sea, tiene una larga trayectoria al interior de la UDI y de los núcleos. Me parece una persona adecuada en este minuto para solucionar esta emergencia. Y en una elección, ¿no?, que es extremadamente compleja para la UDI. Lo comentamos, no fue una buena primaria para la UDI, y en el contexto de las comunas grandes, importantes, la UDI está con poco juego, es decir, Providencia, Lo Barnechea, una por aquí, otra por allá, pero no está no está rebosante de proyectos electorales. Mira que era lo que pasó antes de la inscripción de las candidaturas. La que era secretaria general tuvo que renunciar a la secretaría general porque se declaró candidata. Exactamente. En un problema que una directiva no lo solucionó muy rápido. Y hoy día termina con la salida del senador Macaya por otras razones, pero uno ve que en medio de una negociación se desarticula la opción de la UDI. Y ese es un problema. El problema de la UDI para el partido. El problema de la UDI es republicano. Exacto, o sea, le respira le respira al oído. Y a republicano respira el social cristiano al oído. Entonces, una cadena, y lo que tenemos ahora es, yo hoy día estaba viendo algunas comunas de las candidaturas que empiezan a emerger de social cristiano, de posiblemente republicano y muchos por fuera de derecha. Independientes, y podemos tener un abanico de personas que salgan a competirle a la UDI, a Renovación Nacional. Bueno, también va a tener por el otro lado.
pero esto va a estar bastante nutrido de candidatos. ¿Creen que hay Imagínate que algún 1.800 espacio, candidatos hoy día buscando firmas para Exactamente. alcaldes. Para alcaldes. ven solamente. algún espacio para que se genere alguna pugna interna quizás ¿En la dentro de UDI? la UDI? No, yo supe que hubo una reunión la semana pasada de Evelyn Matei con los viejos tercios, que no son viejos tampoco, ¿ah? O a lo mejor estamos muy viejos y yo los veo más jóvenes. Pero para calmar el agua, porque había una visión, yo creo que todavía una visión bastante crítica de la forma como se ha gestionado la UDI los últimos 2 años, sobre todo después de los resultados de las primarias y las pocas expectativas que tienen con respecto a octubre. Y vamos a cambiar de tema para ir cerrando por el veto por elección en 2 días, que se dice que se va a ingresar esta semana, pero estaría en manos del ministro Lizalde, que al parecer ya tiene alguna propuesta sobre la mesa, y esta sería reponer el feriado irrenunciable y mantener la multa por voto, dándole en el gusto un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. ¿Qué les parece esta propuesta que ya está en la mesa? A ver, yo ver para creer, porque yo Tampoco creo que le crean al ministro Lizalde, ¿no? no. Yo creo que puede ser una solución transitoria, o sea, podría ser un veto con una ley transitoria, porque lo que no se ha discutido en Chile, a pesar de lo que digan las personas, en Chile no se ha discutido el tema del voto de los extranjeros en regímenes obligatorios. O sea, Chile tiene uno de los regímenes, si no el más flexible del mundo, junto a Malawi, de votación de extranjeros en una elección presidencial. Y eso, no sé si la ciudadanía quiera eso. En Chile bastan 5 años de residencia, no de ciudadanía, de residencia, para votar en toda la línea. Yo no conozco ningún país donde suceda eso. No hay. En los países donde más se vota donde permite Uruguay 15 años para votar para presidente. Ecuador también son bastantes años. Entonces, eso se tiene que legislar en algún minuto sin la calculadora, tranquilidad, y yo por lo menos creo que el veto lo que va a hacer es solucionar la situación de octubre, La actual. pero no creo que vaya al fondo de esto. Ahora, ¿Más? eso viene de la Constitución de 1925, por favor, la inclusión de los extranjeros en el voto. Exacto, pero cuando eran- no descubramos un tema que es nuevo. Pero ¿no? era Viene- cuando viene eran desde el hace mucho 0,1, tiempo. ahora van a Bueno. ser el 2030 1 millón de electores. Sí, pero Sí, es que harto esos más. argumentos entonces estamos por el cálculo, no por el fondo, ¿no? Porque si son más o menos los que van a votar, Tomás. eso es otra cosa. Chile campeón. La cuestión, sí, por eso. No pueden dirimir, y te lo Tú le digo en das- serio, tú le no das pueden una medalla- dirimir una tú le elección das una medalla presidencial, panamericana no pueden y dirimir una celebras- elección presidencial y los cele- extranjeros. Y celebras a un inmigrante, sí, porque ganó y lo celebra todo un estadio, felices y Chile entero, y ahora, oiga, ¿sabe qué más? Usted no participa. Sí, pero ese de nosotros. migrante que corrió a Ciudadanos. Cuidado no que es en las residente. elecciones locales, Hace la diferencia. Sí, por supuesto. En las pues elecciones no puede- locales. o sea, si acá el tema, la diferencia es residentes versus ciudadanos. Sí. Acá en Chile es uno de los países donde pueden votar. A ver, los venezolanos van a votar este domingo y después van a votar en la elección chilena. ¿Te parece que eso sea normal? Que 1 millón de extranjeros diriman nuestras elecciones a partir del 2030 y al mismo tiempo diriman sus elecciones del partido? No. O sea, vámonos con la democracia griega. Votaban solo los ciudadanos y los extranjeros para la casa. Toma, elíjame cualquier Los país melecos- europeo. Los y melecos vemos. para la casa. Ya. Los Está extranjeros sí entretenido. votan. Bueno, Los extranjeros sí votan en elecciones locales en varios países, ¿no? Sí. Y Uruguay es una de las democracias más destacadas en todos los rankings. 15 O sea, años. también digamos que hay una opción ahí. Pero no es la oportunidad para discutir este tema que es muy interesante. y lo vamos a seguir Porque discutiendo tenemos reglas electorales durante antes, las ¿no? próximas semanas. Si usted nos invita, Axel Callis, Tomás Duval, muchas gracias por acompañarnos en Tele 13 Noche. Buenas Muy bien. noches.